A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 de Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. El tema del día de hoy es el siguiente: la voluntad de Dios incluye las añadiduras que tienen como fundamento las oportunidades divinas. Lo que vemos en pantalla estamos señalando como referencia a esta prédica, la prédica número 1 y la número 3. Y hemos puesto lo siguiente: sabemos que Dios, en conformidad a su propósito eterno, en su meta inicial, lleva a cabo su plan de salvación para sus escogidos, que incluye sus oportunidades y que son mostradas en nuestras circunstancias, a fin de ejercer el don que su Espíritu nos dio, y recibamos más de su gracia para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el deleite de Dios y que trae consigo las añadiduras, lo cual contribuirá a que dejemos de pertenecer a la iglesia sufriente y nos posicionemos en la iglesia gloriosa. Efesios 3:11, Filipenses 4:10, 2 de Corintios 3:6, Salmos 37:4, Isaías 55:2, Mateo 6:33, Apocalipsis 2:8 y 3:7. Como vemos, hemos hecho referencia a dos prédicas anteriores. En la prédica número 1 hicimos énfasis que la voluntad de Dios procede de algo que le agradó a Dios, y eso está señalado en el libro de Efesios 1:9. También habíamos visto que la voluntad humana es satisfacer su carne y que el hombre haría cualquier cosa por llegar a satisfacer lo que sus deseos se lo piden. Y eso lo podemos ver en el libro de Job 2:4. Y luego en la prédica número 3 hemos dicho que en este tiempo solo a los escogidos, que está en Efesios 1:4 y 1 de Pedro 1:2, les ha dado a conocer los misterios de su voluntad. Y cuando esos misterios nos son revelados, nos establece el Señor en su iglesia. Quiere decir entonces que solamente a los escogidos les ha dado la iglesia gloriosa. Esa iglesia, hermano, que lo señala Efesios 5:27 y en 1 de Tesalonicenses 4:17, es la que va a ser arrebatada. Y también hemos leído que debemos conducirnos en temor, hermano. Conducirnos en temor, ¿por qué? Porque Proverbios 8:13 dice que cuando estamos en el temor de Dios, aborrecemos nuestro yo. Y en Génesis 22:12 nos señala que si estamos en el temor, vamos a obedecer a Dios. Y también en Salmo 147:11 nos dice que si estamos en el temor, seremos la complacencia de Dios. En ese temor vamos a perfeccionarnos en la santidad de Dios. Vamos al libro de 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, haciéndonos uno con el santo. Porque cuando hablamos de perfección, estamos hablando, hermano, de una unidad. Estamos hablando de hacernos un solo espíritu con el Señor. Y es eso lo que nos lleva a andar en el temor de Dios, llegar a la perfección. Porque mire lo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, la naturaleza de Dios, como dice 2 de Pedro 1:4, que participemos de esa naturaleza divina. Porque al participar de esa naturaleza divina, nos estamos haciendo uno con el Señor y estamos entrando en la perfección. También hemos leído en 1 de Pedro 1:15 y 18 que somos peregrinos, somos extraños, hermanos, en esta tierra, porque pertenecemos a un reino elevado y nuestro destino, hermano, es la Nueva Jerusalén. Ya no tenemos que estar deteniéndonos en el camino, ningún escaparate, ninguna vitrina nos tiene que detener. Tenemos un destino, en nuestra mente está Cristo, en nuestra mente está el arrebatamiento. Nosotros también hemos dicho, el Señor está haciendo una sola cosa: la edificación de su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir, hermano, su meta inicial. Esa meta inicial que le hemos descrito en la prédica número 3. ¿De qué se trata esa meta inicial? Esa meta inicial, hermanos, que Dios viene a arrebatar su iglesia. Entonces, la intención de Dios, si Él está preparando su iglesia, no es, hermano, hacernos mejores. No, Él no quiere que cambiemos de conducta. Él quiere forjar a su Hijo en nosotros. Él quiere poner la persona de Cristo
como nuestra persona. Por eso que Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa persona de Cristo está en 2 Timoteo 1:7. Mira lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que a Dios le importa nada más es su nueva creación. Y esa nueva creación es cuando tenemos 2 Timoteo 1:7 posesionado en nuestra alma. A Dios no le interesa otra cosa más que la nueva creación, porque esa nueva creación es su obra maestra. Mira lo que dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios está abocado a que Cristo sea formado en nuestras vidas. Ese Cristo, hermano, ese Cristo crucificado, ese Cristo resucitado, ese Cristo ascendido, ese Cristo es el que nos va a dar la forma del nuevo hombre. Solamente eso es lo que le interesa a Dios. No hay otra cosa, hermano. Esa es la obra maestra del Señor. Esa es la obra por excelencia. Esa es la obra perfecta que el Señor quiere acabar en cada uno de nosotros. Porque la suma de todos sus hijos conforma el nuevo hombre. Ese nuevo hombre, hermano, que 12:5 de Apocalipsis dice que el varón será arrebatado. Ese varón que en 17:14 de Apocalipsis conforma la milicia con los llamados, los escogidos y los fieles, que son los vencedores. Recuerden que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Recuérdenlo eso, hermano. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a necesitar para echar mano a las oportunidades. Miren lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí vivir es Cristo y de morir es ganancia. Tenemos que morir a la vida que nos gobierna, esa vida que ha establecido hábitos en nosotros, esos hábitos que nos avergüenzan cuando somos encarados con la palabra del Señor, esos hábitos, hermanos, que todavía persisten. Tenemos que entregárselo al Señor, pero todo eso va a ser derribado por las oportunidades. Nos van a permitir sembrar en ese terreno que Dios mismo lo está labrando. Vamos al libro de Gálatas 6:8 al 10. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es una manera de sembrar. Así que según tengamos oportunidad, según las oportunidades que Dios nos presente. Y vamos a ver más adelante que solamente a los hijos de Dios se les presentan las oportunidades. Solamente aquellos que han decidido renovar su mente. Pero hay una oportunidad que Dios se la da a los que tienen el bautismo en Cristo. Nada más, una sola oportunidad. Y si pasan esa oportunidad, van a recibir las demás oportunidades. Cuando nosotros nos hemos consagrado, y la consagración es renovar nuestra mente, podemos verlo en 15:19 de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahí tenemos el bautismo en Cristo. Aquí el fuego ya está encendido, hermano. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Te daré libre albedrío. Estarás frente al árbol de la vida, listo para que puedas comer. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si permitieras que Cristo se manifieste, serás como mi boca. Entonces, cuando hemos decidido dar ese paso de cruzar los muros de Jericó, de derribar las fortalezas, trayendo a obediencia toda rebeldía, a la obediencia a Cristo, entonces tendremos una boca igual a la boca de Dios. Y podremos declarar palabra profética, como dice Romanos 4:17 en su segunda parte, podemos llamar las cosas que no son para que sean. Entonces, ahí estamos propiciando para que el Señor nos dé oportunidades, porque estamos anhelando adueñarnos de la palabra de Dios cuando estamos declarando palabra profética, palabra de poder. Solamente pueden tener palabra profética aquellos que han renovado su mente, aquellos que se han hecho uno y tienen la boca igual a la de Dios. Entonces, en ese hablar profético podemos anhelar lo que dice la palabra. Y el Señor nos mostrará oportunidades, hermanos, que nos crearán escenarios nuevos. Pero un hombre que ha renovado su mente, un hombre que ha dado un paso más al bautismo en Cristo, tiene ojos y oídos espirituales. Va a poder discernir si esa oportunidad es de Dios o no es de Dios. Porque hasta el enemigo te puede poner una oportunidad, haciéndote creer que es de Dios. Ahí en esas oportunidades, nuestra fe será probada. Ahí podremos darnos cuenta si tenemos una fe fingida, como dice 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, en el mismo capítulo 1:5, en ambos libros. La fe fingida. ¿Tendremos una fe fingida? Vamos a leer uno de ellos, en 1 de Timoteo 1:5, y no creo que se olviden, porque en los dos libros el capítulo y el versículo es el mismo, numéricamente. 1 de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
y de buena conciencia y de fe no fingida. Fingimos en la fe. Señor, yo te he creído. Señor, yo daría todo por ti. Pero cuando se te presenta una oportunidad, la rechazas. O objetas, o pones los peros. O te haces que no entendiste bien, sin saber que te estás perdiendo de recibir las añadiduras. Mira lo que dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Lo estaba reclamando. Filipenses estaba reclamando que se le presentara una oportunidad, porque dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido. O sea, antes no le daban a Pablo, pero revivió en ellos algo que no habían tomado en cuenta, pero estaban solícitos, estaban reclamando, Señor, queremos una oportunidad. Recuerda, 3 de Juan 2, el Señor quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera tu alma, primero dice. Las oportunidades son para que nuestra alma crezca, para que nuestra alma se sature de la vida de Dios y podamos expresarlo a través de este cuerpo, que también será glorificado en su momento. Entonces, hermano, Él nos hizo ministro del nuevo pacto, nos equipó para vivir una vida elevada. El Señor planeó las oportunidades, la cual es un desafío para nuestra alma, que lo llevará a ser renovada, comiendo del bien que es Cristo. Cuando nosotros aprovechamos las oportunidades, nuestra alma, hermano, va a tener la oportunidad de ser renovada, de alimentarse del bien. Mira lo que dice Isaías 55:2. Nuestra alma sigue en pos de ti, Señor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. El bien es Cristo. Ese bien del hombre natural que procede del árbol del conocimiento del bien y del mal está reemplazado por este bien que es Cristo. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Se deleitará con la vida elevada de Cristo. Según de Timoteo 1:7. Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por eso Dios nos dio ese espíritu de poder, hermano. Porque las oportunidades no son para los que se acobardan, sino para aquellos que quieren desafiar su fe, para aquellos que le han creído a Dios, para aquellos que quieren crecer en el espíritu y ser saturada su alma con la propia vida de Dios. Entonces, esas oportunidades nos crean nuevos escenarios, como dije hace momento. Nuevas circunstancias nos van a rodear, pero que tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Tenemos que estar firmes, que todo está bajo el control de Dios. Tenemos que estar firmes, porque Él nos dijo, anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy el Todopoderoso. Así le dijo a Abraham. Y así nos dice a nosotros, Señor Jesús. Entonces, el Señor nos presenta un primer desafío, hermano. En Lucas 18 al 30. Ahí podemos ver lo que ocurrió con el joven rico. Vamos a Lucas. Esa es la primera oportunidad que Dios le da al hombre que nació de nuevo. El joven rico. Así se titula toda esta porción bíblica. Y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque este era un niño. Porque los niños, si bien es cierto que son herederos, pero todavía no pueden hacer uso de esa herencia hasta que no sean llamados hijos. Aquí nos está señalando un hombre que tiene el bautismo en Cristo, un hombre que está en espinos. Dejemos eso allí y vamos al libro de Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el esfuerzo por buscar riquezas materiales, el esfuerzo o por satisfacer sus necesidades personales, antes que mirar a Dios, antes de buscar la dirección de Dios. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, el cansancio, el esfuerzo de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto, dejan de lado la palabra de Dios. Por tanto, dejan de lado las oportunidades. Entonces la primera oportunidad que recibimos cuando tenemos el bautismo en Cristo, cuando nacemos de nuevo, nos da la oportunidad de vivir una vida elevada, nos da la oportunidad de que Cristo sea nuestro vivir diario y podamos esgrimir con toda confianza Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor Jesús, esa es la oportunidad que tuvo el joven rico y la dejó pasar, porque acá dice que cumplió la ley, porque el que tenga el bautismo en Cristo todavía está bajo la ley, porque es niño. Esa es la primera oportunidad. Posiblemente los que están aquí aprovecharon esa oportunidad. Seguramente que sí. Porque si somos parte de los escogidos es porque hemos aprovechado esa oportunidad. Pero también hay un versículo que dice en Isaías
que nuestro oído despertará cada mañana. Cada mañana despertará un poco más, un poco más. Como dice 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria, por etapas. Vamos avanzando. Entonces, el haber pasado al siguiente nivel no necesariamente signifique que aprovechamos todas las oportunidades. Podemos dejar pasar, porque no hemos renovado nuestra mente lo suficiente. Y les voy a demostrar que las oportunidades son para los escogidos, para aquellos que son invitados a pasar el muro de Jericó. Recuerden ese pasaje de Josué 5:13, en la que el ángel de Dios se le presenta a Josué y le dice: quítate las sandalias porque estás en lugar santo. Está diciendo: tienes que despojarte de toda carne para que pases al siguiente nivel, para que pases los muros de Jericó. Y vamos a ver el caso que señala Marcos 10:46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Es el título de esta porción. Y ahí podemos ver que dice Jericó. Este hombre, a diferencia del primero, el joven rico, acepta pasar los muros de Jericó. Si lo queremos ubicar en el plan de salvación, porque estaba ciego y él había declarado, Romanos 4:17, él había declarado que ya estaba viendo, por eso dice: quiero recobrar la vista, como si ya la tuviera. Él no está reconociendo que era ciego de nacimiento, él dice: quiero recobrar la vista. En el 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, está hablando del Señor Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Nos quedamos como mendigos cuando no aprovechamos las oportunidades. Pero este hombre aprovecha la oportunidad que el Hijo de Dios estaba pasando por allí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A dar voces, llamaba, porque era su oportunidad. Pero mira lo que dice en el 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No le interesaba hacer el ridículo, si así lo veían los demás. Él persistía, porque sabía que era su oportunidad. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Fíjate la hipocresía de la gente. Primero le decían que se callase, ahora le dice: ten confianza. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, dice, vestido de Jesucristo. Estaba dejando su condición de mendigo. Si somos hijos de Dios, ¿por qué vivir como mendigos? Porque no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No solamente le curó la ceguera, porque cuando estamos en el bautismo en Cristo, estamos en Marcos 8:24, miramos a hombres como árboles que andan. Las cosas no son tan claras, hay cierta confusión. En resumen, estás ciego, estás muerto. Por eso 5:14 de Efesios dice: levántate, tú que estás muerto. Una oportunidad no tienes que levantar. Este hombre decidió dar un paso más. Frente a él estaba Jericó. Quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, recobró. Porque él declaró: yo no quiero ser ciego, yo no quiero ser un mendigo. Soy un hijo de Dios. Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tomó la oportunidad, hermano. Era su oportunidad. Y Cristo está en esas oportunidades. Él sabía que había un hombre allí que podía agarrar esa oportunidad. Pero vamos a ver otro pasaje. En Lucas 10, del 25 al 37. Donde podemos ver que a 3 hombres se le presenta la misma oportunidad, pero 2 la rechazan. Recuerda que la oportunidad no es ganar dinero. No estamos hablando de eso. Tengo la oportunidad de comprarme el mejor auto o la mejor casa. No estamos hablando de eso. Esas son las añadiduras. No confundas. Para el Señor son añadiduras. Para el mundo quizás son oportunidades. Mira lo que dice Lucas 10, 25 al 37. El buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Te das cuenta? Igual que el joven rico. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote para aquel camino y viéndole pasó de largo. Una apariencia de piedad, hermano, como dice 2 Timoteo 3:5. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Judíos mismos, pero pasó un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Nosotros sabemos que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Este hombre podía objetarse él mismo: ¿cómo puedo ayudar a este hombre si es un judío? Quizás voy a ser avergonzado por otro samaritano si me ve ayudando a uno que son nuestros enemigos, por decirlo de alguna manera. Pero no fue así, lo ayudó, lo llevó
a un mesón y le dijo al encargado del mesón que si hay gastos adicionales que afrontar, él lo haría más adelante, que se lo carguen a su cuenta. Estaba dando testimonio, hermano, de una vida piadosa. Ustedes tuvieron la misma oportunidad, pero uno la aprovechó. Dio testimonio de un vivir elevado. Y podemos ver en el 38 al 42 de Lucas, en la que dos hermanas, Marta cuestionaba a María, pero María no quería dejar de aprovechar la oportunidad de estar frente al Altísimo, frente al Señor. Se inclinó a Él. Son oportunidades, hermanos. Son oportunidades que no podemos dejar pasar de largo. Pidámosle perdón a Dios si hemos dejado pasar una oportunidad. Si alguien te pidió algo para la iglesia, quizás Dios mandó a esa persona. Quizás fue la oportunidad que estabas esperando y la dejaste pasar. Seamos sinceros con nosotros mismos, porque nuestra alma es engañosa, nuestro corazón es engañoso, hermano. Y seamos solícitos con Él en decir, Señor, dame otra oportunidad, ten misericordia de mí. Por eso, hermanos, no debemos buscar excusas ante las oportunidades. Si tenemos una mujer, Dios nos puso como esposa, y esa mujer nos crea problemas por nuestro carácter, por nuestro vivir diario, tenemos que agradecerle, gracias Señor, porque la oportunidad que tengo para ser transformado, no desechemos eso. Igualmente a la mujer, si tienes un marido problemático, agradece a Dios que va a ser el instrumento que Dios va a usar. Es tu oportunidad para que te niegues y vas a ver que eso va a tener que pasar cuando tú te niegas. Porque son oportunidades, hermanos, son oportunidades. Para terminar, vamos al libro de Efesios 5, 15 al 16. Nuestra alma sigue en pos de ti, Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Discernir si esa oportunidad viene de Dios, porque solamente podemos discernir aquellos que han renovado su mente. Porque cuando podemos discernir es porque podemos diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermano. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sabemos si mañana vamos a estar con vida todavía, porque podemos decir todavía soy joven, todavía tengo tiempo. Quizás la oportunidad ya no se te presente, porque Dios está interesado en la edificación del cuerpo de Cristo, y mediante las oportunidades la edificación va a ser real. Entonces, si nos deleitamos en las cosas del Señor, si comemos del bien y nos llenamos de su grosura, como dice Isaías, entonces, hermano, vamos a aprovechar el tiempo. Por eso dice en el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor proviene de su beneplácito, y además esa voluntad incluye su plan, ese plan redentor. Y en ese plan están las oportunidades, y solamente las oportunidades son las que van a traer consigo esas añadiduras, como dice el libro de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Echemos mano de las oportunidades. Son oportunidades que van a cambiar nuestras vidas, de seguro, porque Dios nos preparó para eso. Nos preparó, hermano, para vivir un vivir elevado. Las oportunidades, cuando las agarramos, cuando las hacemos nuestras, y cuando caminamos con esa fe, con ese espíritu de poder, vamos a comenzar a sembrar, porque nos estamos negando. En esas oportunidades no solamente nos negamos, sino se pone a prueba nuestra fe. Y recuerda que tenemos una esperanza de gloria. Recuerda que nos espera el arrebatamiento, pero tenemos que sembrar para dar frutos en el carácter de Cristo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.